Buenas tardes a los amigos del canal. Vimos anteriormente 3 videos relacionados con el diseño de pilas de puentes. Ahora vamos a ver, hablando de infraestructura, vamos a complementarlo con un video relacionado con estribos de puentes, los elementos de comienzo y final del mismo. Entonces, las partes globales de un puente sencillo lo constituyen la superestructura que permite y soporta el tránsito, y la infraestructura a partir de los apoyos de neopreno, que son las pilas intermedias, y los elementos al comienzo y al final, que son los denominados estribos. De las pilas ya hablamos, ahora vamos a mencionar, como dijimos, los estribos. Los estribos constituyen el apoyo extremo del tablero y como tal tienen que transmitir las acciones verticales y horizontales que reciben del tablero. Pero adicionalmente a esto tienen que contener el terraplén de acceso, de modo que resulte lo más cómoda posible la transición entre la superestructura del puente y los terraplenes o la losa de transición. Distintas configuraciones de estribos que se presentan pueden ser estribos cerrados con alero a 45 grados o con otra inclinación, o falsos estribos o estribos abiertos. En cada caso y en función del tipo de puente y las características del extremo se definirá uno u otro. Entonces, como mencionamos, los estribos tienen una doble misión. Por un lado, permitir parcialmente las deformaciones axiles del tablero generadas por las deformaciones por fluencia, por contracción y por temperatura, y por otro lado es una estructura de contención del suelo que constituye el terraplén de acceso al puente a través de la parte frontal y las aletas que lo acompañan. Vemos A, B y C diferentes configuraciones con aletas a 90, un grado intermedio y aletas paralelas al frente. Los criterios básicos de predimensionado y verificación para los estribos son los planteados en los videos que vimos de muros de contención. Por ello vamos a tratar fundamentalmente el tema de estribos abiertos. Tipología de estribos abiertos. El estribo abierto está constituido por una base que puede ser el cabezal de un pilote y luego vienen los pilotes o una fundación directa, las columnas o contrafuertes con sección variable, la viga de coronamiento, vamos de abajo hacia arriba, que constituye la viga de apoyo de las vigas extremas, un murete o espaldón, un muro que contiene el terraplén, y el muro de vuelta, que es el muro lateral. Diferentes espesores tentativos para las distintas dimensiones están expresados en el dibujo. Por ejemplo, para el muro de vuelta el ancho B se sugiere que como mínimo esté entre 20 y 30 centímetros, con respecto a D entre 30 y 60 centímetros. Pero bueno, todo esto es en función de evaluaciones que tendremos que hacer oportunamente con base a las condiciones particulares del proyecto que estemos tratando. Se define abierto a fin de reducir el empuje horizontal de las tierras sobre el estribo al colocar el terraplén de acceso. El detalle de la losa de la viga cabecera es el que vemos a la derecha, sobre el cual se coloca el hormigón de segunda etapa y el apoyo generalmente de neopreno. Hay un espacio entre la viga cabecera y el murete frontal, sobre el cual puede apoyar la losa de transición, que permite las deformaciones longitudinales. Es conveniente que el material de contacto con el muro que forma el frente del estribo, en el caso de que sea no abierto sino cerrado, sea de material filtrante, a fin de evitar el incremento de la presión sobre el mismo cuando drena el agua. Con respecto a la losa de transición, evita el desnivel que se podría generar entre el apoyo rígido del estribo y el apoyo deformable del suelo bajo la calzada. El tamaño de la losa va a depender de la magnitud que se espere en la diferencia de los asientos entre el muro y el terraplén de acceso, y por tanto va a depender de la altura del terraplén y del grado de compactación del mismo. En líneas generales, la longitud oscila entre 4 y 6 metros.
Entonces acá tenemos un esquema tentativo de dimensiones en estribos cerrados, tomados del libro de Manterola. Valores de predimensionado, la base A entre 0,4 y 0,9 de la altura H, los valores de B, C y C entre H sobre 2 y H sobre 8, y el valor de D, el máximo, entre 0,30 y H1 sobre 8. B sería el espesor de la base, y el correspondiente valor de C sería el ancho de empotramiento del muro con la base. Para estribos abiertos tenemos las siguientes dimensiones tentativas: A entre 0,4 de H y 0,9 de H, el valor de B entre H sobre 12 y H sobre 8, el valor de C, que sería el ancho de la viga de la columna de sección variable, entre H sobre 8 y H sobre 4, y del máximo, igual que antes, entre 0,30 y H1 sobre 8. Todo esto son referencias preliminares si uno va a hacer un primer tanteo, ¿no? Entonces, la acción del suelo sobre el estribo, para evaluar esa acción, tenemos que evaluar naturalmente la rigidez del estribo. Si el muro es muy rígido, hay que adoptar para el empuje del suelo el empuje del suelo en reposo. Ya lo vimos en muros de contención. Y si el estribo es más deformable, hay que adoptar el empuje del suelo activo. Hay que ser muy cautos con esto porque el empuje del suelo activo es significativamente menor al anterior. Con respecto al empuje de las tierras contenidas por el estribo, conceptualmente se trata de evitar el empuje hidrostático sobre el trasdoz del muro mediante un drenaje adecuado. Pero si eso no es viable, se produciría, como vemos, un empuje propio por el suelo contenido y un adicional por la presión del agua. Con lo cual, tenemos el diagrama de la derecha que cambia la pendiente a partir del nivel freático existente, incrementándose naturalmente el valor total del empuje. La presión sigma que un suelo confinado ejerce horizontalmente se evalúa según la siguiente expresión. Sigma es igual a un coeficiente delta H por Q más ρ por H. Q es la sobrecarga uniforme actuando sobre el terraplén, ρ es la densidad aparente del terraplén y H es la profundidad contada desde la superficie a la que se evalúa la presión. Y delta H es el coeficiente de empuje cuyo valor depende, como dijimos, de las características geotécnicas del suelo del terraplén y de la deformabilidad del estribo. Puede ser el coeficiente de empuje activo o el coeficiente de empuje en reposo. En general se consideran para el relleno suelos granulares, la cohesión es nula, C igual a 0, el valor del coeficiente de fricción es variable según el grado de compactación. Entonces, como mencionamos, delta H puede variar entre un mínimo empuje activo y un máximo empuje en reposo. Para suelo arenoso, por ejemplo, con phi igual a 30 grados, a modo de ejemplo, el mínimo sería 0,33 y el máximo sería 0,9. La diferencia no es en absoluto despreciable, entonces hay que ser, repito, muy criteriosos para evaluar cuál de ambos empujes adoptamos. Previo a cualquier diseño de los componentes estructurales del estribo, tenemos que analizar el equilibrio estático del mismo y la verificación tensional en el suelo de fundación sin incrementar las cargas. Verificación al vuelco, verificación al deslizamiento y verificación tensional suelo base. Para esto vale todo lo que vimos en los videos de muros de contención. No vamos a incorporar ningún concepto nuevo. Con respecto a la evaluación de las acciones sobre el estribo y los elementos componentes, hay dos grupos de acciones: las que transmite el dintel y las derivadas del terreno que es retenido por el estribo y, naturalmente, las que tienen su origen en el peso propio del estribo. La carga permanente del dintel produce una solicitación vertical transmitida a través de los apoyos y la sobrecarga
con posibilidades de asimetrías, genera distintas cargas sobre cada apoyo y eventualmente, por frenado, cargas horizontales. O bien, si no es por cargas, las cargas horizontales también se pueden generar por deformaciones impuestas en el tablero. Las deformaciones o solicitaciones de temperatura, fluencia lenta y contracción solicitan también, como dijimos, horizontalmente al estribo. La resultante de estas, en general, tiene dirección hacia el vano, dado que las deformaciones de fluencia y retracción suelen ser mayores que las de temperatura. A su vez, la situación de HT hacia el vano se sumaría al empuje del suelo y por lo tanto se correspondería con la situación más desfavorable evaluar de las que mencionamos. Las acciones sobre los diferentes elementos del estribo, el espaldón, sería básicamente desmenuzado un muro, ¿sí?, empotrado en la viga de coronamiento que soporta el peso de la losa de aproximación y el empuje del suelo. Acá vemos la carga, por ejemplo, y una carga derivada de las sobrecargas, eventualmente ubicadas en la posición más desfavorable. A su vez, el espaldón, si tiene muros de vuelta, soporta las acciones que derivan del muro de vuelta, que son un momento flector, un esfuerzo de corte y una tracción generada por el empuje contra los muros de vuelta trabajando como losas, ¿sí? Esa tracción tiene que ser incorporada al diseño del espaldón, porque de no serlo va a originar fisuras que no son compatibles con el funcionamiento estructural. Entonces vemos el empuje del suelo sobre el espaldón, las fuerzas eventualmente de frenados, según las normativas de diseño sobre el mismo. Con respecto a la viga de coronamiento, es un elemento interesante para diseñar porque está solicitado a flexión en el plano principal, esfuerzos de corte y torsión, y también a flexión derivado de las fuerzas de frenado en el restante eje principal. Entonces, es un elemento que tiene una combinación de solicitaciones que genera un armado importante. Entonces, respecto de esto, si el estribo es abierto, el esquema estático podría ser para la viga de coronamiento que está apoyado, ¿sí?, en cada una de las columnas, en el plano vertical y en el plano horizontal. La transmisión de cargas verticales serían el peso del espaldón, del muro espaldón con las cargas aplicadas sobre el mismo, el peso de las reacciones de las vigas sobre los apoyos y el peso propio de la viga de coronamiento. Como vemos, son las cargas contenidas en el plano. Más las fuerzas de frenado, evidentemente, sumarían un momento. Con respecto a la sobrecarga se aplicaría sin el coeficiente de impacto y generaría también un esquema de fuerzas como el que vemos, donde pueden ser o no las distintas cargas aplicadas derivadas de las vigas semejantes. Con respecto a la carga del viento, habría que ver el puente cargado y descargado, generaría cargas en el sentido longitudinal de la viga de coronamiento, no sería relevante, por lo menos para la viga de coronamiento, sí para las columnas soporte. Con respecto a las acciones horizontales, tenemos las acciones de frenado, derivadas de cada código o reglamento, y tenemos las acciones generadas por deformaciones impuestas por temperatura, retracción, fluencia lenta. Por ejemplo, si esta sumatoria de fuerzas generan un delta L y tenemos un apoyo de neopreno con un espesor T, entonces la fuerza HT se podría expresar como delta L por G, la rigidez del apoyo de neopreno, por el área del mismo sobre el espesor. Y a su vez, el delta L generado con una variación delta T de temperatura, si la viga es isostática, podría evaluarse como L sobre 2 por alfa por delta T.
Se puede incluir dentro del delta T el efecto equivalente de la retracción y fluencia, incrementando en la magnitud el valor delta T esperable. Entonces el esquema de armado de la viga de coronamiento tiene momentos según el plano vertical, flectores y momentos torsores, y momentos flectores según el plano en el mismo sentido que el empuje de suelos, en el plano horizontal. Entonces hay un dimensionado flexión oblicua, torsión y corte. Por eso es un elemento que suele tener armaduras en las cuatro caras y estribos de varias ramas por las dimensiones, el ancho que tiene el mismo elemento. Con respecto a las pilas o sostén de las vigas de coronamiento, hay que hacer una evaluación de la carga permanente, peso propio y más reacciones de viga, y del empuje del suelo propiamente dicho sobre la pila. Respecto de qué ancho considerar para el empuje sobre cada pila, usualmente si el ancho de la pila es menor que 1 metro se toma una superficie de influencia de 3 veces B. Si está entre 2 metros y 3 metros se suele tomar B igual a 3 metros, y si es mayor de 3 metros se toma el ancho de la superficie de influencia de empuje igual al ancho de la pila. Con respecto al viento transversal, se distribuye por igual entre las columnas y tenemos las fuerzas, recordamos, de frenado y temperatura. Un elemento que no hemos mencionado hasta ahora es el muro de ala, los muros laterales, que van empotrados en la viga de coronamiento y en el muro de espaldón. Las alas están solicitadas en dos planos, el contenido en las mismas, como ménsulas, empotradas en los muros de frente y viga de coronamiento, debido a su peso propio, y normal al plano de las mismas por el empuje de suelos del terraplén de acceso. Esta suele ser la solicitación predominante, el empuje de suelo. Entonces, como esquema estático tenemos como una viga de gran altura por las relaciones o ménsula corta, para cargas en su plano, y normal a su plano el empuje de suelos que en función de la altura variable de ese muro de vuelta sería variable el empuje. Cargas contenidas en su plano como chapa, como ménsula corta sería básicamente, y empuje de suelos como una losa. Entonces hay que consecuentemente armarlo para ambas solicitaciones, evaluar las armaduras para ambas solicitaciones y luego hacer un armado integral con una armadura de piel en ambas caras, y se puede ver a la derecha y abajo el encuentro del muro de vuelta con el muro de frente, con un detalle típico de armadura de ese nudo, con la cartela correspondiente. Bueno, gracias por su atención. Esto es simplemente un resumen. Básicamente el desarrollo del análisis de los muros fue visto en los videos de muros cantilever y muros con contrafuertes. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.